Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Realmente es un placer hablar hoy de lo que manejamos nosotros en la parte de metabolismo. Es una pasión que nos ha llevado por mucho tiempo a trabajar con diferentes tripanosomátides. Hoy les voy a dar una especie de comprimido. Esperemos que todos lo disfruten acerca de lo que ha sido esta parte del trabajo en nuestro laboratorio, ¿no? Los kinetoplástides, en particular los tripanosomátides que vamos a tratar hoy, son un grupo bastante interesante desde el punto de vista del tema que nos ocupa, que es el metabolismo, y vamos a ver que son células que utilizan estrategias que son muy elegantes para sobrevivir, ¿ok? Como parásitos que son, lo que les interesa es que su ciclo de vida se proyecte más allá digamos, de lo que es el hospedador vertebrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, y desde el punto de vista evolutivo, nosotros hemos visto que estos parásitos tienen relaciones filogenéticas. Para empezar, ponernos en contexto dónde están. Son protistas y tienen relaciones filogenéticas bastante complejas, ¿no? Donde podemos ver en lo que es este árbol de la vida, de lo que son los protistas nada más, que tenemos, por supuesto, el precursor como un eucariota. Y como nos dibujan muchas veces en los mapas de las ciudades, de los metros, esta flecha indica dónde estamos nosotros, o sea, lo que estamos estudiando, ¿no? Usted está aquí, en la parte de lo que serían los kinetoplastea, ¿no? Entonces, en líneas generales, vamos a ver que la mayoría de ellos son protozoarios parásitos, ¿no? Hay algunos de vida libre. Sin embargo, voy a enfocar la charla en lo que sería el interés desde el punto de vista de salud pública, que sería la parte de los kinetoplástides parásitos, ¿no? Y como ustedes han, digamos, manejado durante las diferentes charlas del curso, el interés que tenemos en estudiar diferentes aspectos de lo que es la vida de estos parásitos, su ciclo de vida, básicamente el interés desde el punto de vista de metabolismo es encontrar lo que llamamos el talón de Aquiles, es decir, encontrar cuáles son, desde el punto de vista metabólico, sus debilidades, ¿no? Y poder interferir en esas debilidades para ver si de alguna manera se logra conseguir una cura más específica que la que disponemos actualmente, ¿no? Es lo que llamamos la búsqueda racional de drogas. El metabolismo ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo de estos tripanosomátides en esa búsqueda racional de blancos, que serían blancos quimioterapéuticos, para enfrentar esta enfermedad. Desde el punto de vista del ciclo de vida, ya ustedes lo conocen, pero básicamente voy a resaltar algunos aspectos que me interesan para la parte de la charla. Aquí tenemos el ejemplo de 3 parásitos de interés de salud pública, tanto humanos como comercial, como sería el T. brucei. Y lo más importante a destacar es que ellos desarrollan su ciclo de vida en 2 hospederos, un hospedero invertebrado y un hospedero vertebrado. Ese desarrollo en ese ciclo de vida implica cambios morfológicos, por lo menos vemos en el caso de Cruzi, la línea azul, diferentes cambios morfológicos, al igual que en T. brucei y en Leishmania, cambios morfológicos que van ligados al desarrollo del ciclo. Pero lo interesante es que además, durante esos cambios morfológicos y por supuesto, de hospederos, tanto invertebrados como vertebrados, tenemos cambios en diferentes variables, entre las cuales, por supuesto, la que más nos va a interesar durante el desarrollo de esta charla, es acerca de lo que es la disponibilidad de nutrientes. No es lo mismo un parásito que esté desarrollando esta morfología, por ejemplo, epimastigote o tripomastigote metacíclico en el insecto vector, en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, con respecto a la mastigote o el tripomastigote sanguíneo en el hospedero vertebrado. Entonces, ya de ahí, de plano, nos está diciendo que él tiene que tener estrategias metabólicas para enfrentar estos cambios en la disponibilidad de nutrientes. Entonces, en líneas generales tenemos que estos cambios en las condiciones donde se desarrolla un determinado estadio del ciclo de vida son cambios que condicionan el metabolismo de estos parásitos. Y en esto, pues, nos vamos a enfocar. Básicamente estamos hablando de una célula eucariota, ¿no? Como vieron en el árbol de la vida de los protistas,
y como buena célula eucariota tiene disponibilidades variadas de nutrientes, pero por supuesto la que primero se empieza a investigar es si ellos son capaces de consumir glucosa, ¿ok? Entonces vemos acá que en el caso de los tripomastigotes perdón, en el caso de Trypanosoma brucei, ya vieron en la lámina pasada que él tiene diferentes morfologías, la morfología de procíclicos y la morfología de, vamos a llamarlo así, las formas sanguíneas, donde tenemos la que llaman long slender y short stumping, que básicamente es una denominación en inglés para alargados y achicharrados o acortados, ¿ok? Vean acá cómo estos parásitos son capaces, en este caso, los que están en el insecto vector, son capaces de consumir aminoácidos, como el caso de la prolina. Pero si la glucosa está presente, si la glucosa es disponible o está disponible en el medio, ellos son capaces también de metabolizar glucosa. Ahora, algo interesante es que tienen una, digamos, capacidad dual de tanto de consumir glucosa como prolina, pero si la glucosa está presente, el metabolismo de esa glucosa predomina sobre el metabolismo de aminoácidos. Y esto vamos a ver que se repite en diferentes tipos de quinetoplástica. Otra cosa que es interesante y de la cual voy a hablar también en esta charla es que son células que secretan productos parcialmente oxidados de estas fuentes de carbono. ¿Por qué resalto esto? Porque, como ustedes saben, no en todas las células esto ocurre. Básicamente, una célula que desarrolle su glicólisis de forma eficiente, lo que excreta al medio es CO2 y agua, ¿ok? Es decir, una glucosa completamente oxidada en CO2. Estos parásitos secretan productos parcialmente oxidados, es decir, secretan productos que todavía le quedan electrones para ser extraídos y mandados a la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. En el caso de los procíclicos, ellos tienen una mitocondria perfectamente funcional, mientras que en el caso de las formas sanguíneas, sobre todo en la long slender, esa mitocondria está atrofiada. Entonces, fíjense acá, ellos básicamente son consumidores de glucosa. Son células que lo único que pueden consumir es glucosa y excretan como producto de excreción, producto del metabolismo de esta glucosa, excretan piruvato. ¿Ok? Entonces, esto ya nos está diciendo que tienen un metabolismo un poco más condicionado con respecto a la forma procíclica, es decir, más limitado, mientras que la forma short stumped, que es una forma en el ciclo de vida que está preparándose o para cambiar la forma procíclica una vez que se encuentre en el insecto vector, es un poco más versátil y se cree que tiene una fosforilación oxidativa un poco limitada, pero la tiene, ¿ok? Entonces, en líneas generales, con este ejemplo ya empezamos a ver que la forma el estadio del parásito durante el ciclo de vida y la disponibilidad de nutrientes van a condicionar el metabolismo de estos parásitos. ¿Ok? Como les decía, en cualquier célula que nosotros hemos estudiado, células de mamíferos, células vegetales, el consumo de glucosa da como resultado o como productos finales generalmente CO2. En estos parásitos ya vemos que son capaces de consumir glucosa. Aquí tenemos a T. brucei, T. cruzi, Leishmania, Critidia como diferentes representantes de lo que serían los kinetoplástides en diferentes estadios del ciclo de vida, y esta tabla es bien interesante porque resume lo que ellos pueden consumir y además de eso lo que ellos excretan. Entonces fíjense, ya habíamos visto el caso de T. brucei. Para el caso que tal vez nos más interesa aquí en Sudamérica y en Latinoamérica en general, Trypanosoma cruzi, fíjense, son excelentes consumidores de glucosa, pero a diferencia de la forma sanguínea de T. brucei, ellos están equipados o tienen un equipamiento, independientemente del estadio del ciclo de vida, tienen un equipamiento que les permite secretar o excretar, mejor dicho, productos parcialmente oxidados muy diversos en comparación con lo que sería la forma sanguínea de T. brucei. ¿Esto qué significa? Que su metabolismo es mucho más completo, tienen una cadena transportadora de electrones perfectamente funcional, tienen una mitocondria perfectamente funcional, y estos señores son capaces de consumir no solamente glucosa, sino también aminoácidos. De hecho, recientemente se ha postulado que los amastigotes son preferentemente consumidores de ácidos grasos, ¿no? Lo que le da inclusive una mayor versatilidad en la forma intracelular de Trypanosoma cruzi. Leishmania es una consumidora de ácidos grasos y glucosa, ¿ok?
y, por supuesto, también en la forma insecto, la forma que llamamos promastigote, consumidora de aminoácidos. Si está presente la glucosa, preferentemente consume glucosa sobre aminoácidos. Entonces, esto ya nos está poniendo en contexto de que son versátiles en lo que consumen. No solamente están limitados a consumir glucosa, sino también son consumidores, expertos consumidores de aminoácidos en la mayoría de los casos, salvo la forma sanguínea del TEUR6. Y vamos a ver un ejemplo al final de un tripanosoma de aquí de Sudamérica, que no consume tampoco aminoácidos. Y además de eso, que el consumo de esa glucosa o de esos aminoácidos genera productos de excreción parcialmente oxidados, cosa que contrasta con otras células donde el principal producto de excreción es el CO2. Entonces tenemos eso como conclusión. Inclusive en presencia de oxígeno se secretan estos productos parcialmente oxidados, es lo que llamamos productos de fermentación, ¿ok? Y esos productos de excreción parcialmente oxidados van al medio de cultivo, o sea, son detectados como productos de excreción en el medio de cultivo. Ahora bien, en el caso de los tripanosomátides, además de esto que acabamos de ver, de que consumen glucosa, consumen aminoácidos, degradan parcialmente esa glucosa a productos de excreción, tenemos otra particularidad que contrasta con células de mamíferos, células de levadura, que es que ellos son capaces de consumir de forma muy eficiente, aquí tenemos la velocidad de consumo de glucosa, en presencia de oxígeno, que serían estas las velocidades de consumo, pero también en ausencia de oxígeno. ¿Qué sabemos nosotros, por ejemplo, de levadura? Que en ausencia de oxígeno, ella consume mucha más glucosa que en presencia de oxígeno, ¿cierto? Fíjense que acá las velocidades de consumo de diferentes tripanosomátides en diferentes estadios son prácticamente las mismas, tanto en condiciones aeróbicas como en condiciones anaeróbicas. Eso contrasta muchísimo con el ejemplo que les acabo de dar de levadura, y lo que estaría indicando es que no hay un efecto regulatorio para el consumo de glucosa disparado por la presencia o ausencia de oxígeno. Entonces, tenemos que, esa es otra particularidad, consumen igual o menor cantidad de glucosa, prácticamente los valores son iguales, salvo contadas excepciones, por ejemplo acá, en Leishmaniosum novani, en anaerobiosis comparado con el consumo aeróbico de esta glucosa. Esto trajo un término que para los que estudiamos metabolismo en tripanosomátides es muy conocido, y menos conocido para aquellos que se dedican a esto, por supuesto, pero es un término muy importante porque caracteriza lo que es el consumo de glucosa en estos individuos. Y es el efecto Pasteur inverso. Es decir, a pesar de que en el efecto Pasteur, descrito obviamente por Pasteur, se consume más glucosa en condiciones anaeróbicas, la velocidad de consumo incrementa. En el caso de los tripanosomátides se ve un efecto Pasteur inverso, es decir, el consumo de esta glucosa es prácticamente igual en aerobiosis y en anaerobiosis. La explicación a esto la vamos a encontrar en los esquemas metabólicos que vamos a estudiar un poco más adelante. Se cree, y hoy en día está bastante demostrado, que la falta de ese efecto Pasteur se debería a la ausencia de control de esa glicólisis en estos tripanosomátides. En todos los tripanosomátides estudiados, se ha detectado que no hay un control, una regulación de la actividad de la enzima exoquinasa. Tampoco hay un control o una regulación de la fosfofructoquinasa. Como ustedes recordarán, son los puntos claves de regulación de la glicólisis en células, vamos a poner un ejemplo, en células de levadura. ¿Esto qué significa? Que si hay un alto consumo, una alta actividad de glucosa, de exoquinasa, fosforilando la glucosa, para producir glucosa 6-fosfato, en un determinado punto, esa glucosa 6-fosfato va a inhibir a la exoquinasa para que deje de consumir glucosa. ¿Ok? En tripanosomátides eso no se ha encontrado. Todas las exoquinasas que se han venido estudiando hasta la fecha presentan esta misma característica de no ser inhibida, al igual que la de la PFK. Y esto trajo como consecuencia, por supuesto, el hecho de que no haya esta regulación explica en parte la ausencia de un efecto Pasteur. Pero también es la explicación al por qué los tripanosomátides adoptaron una estrategia que a la fecha de hoy es única en estos individuos. Y es el hecho de la compartimentalización metabólica. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de otras células, los tripanosomátides tienen sectorizados
en organelas que son exclusivas de estos individuos ciertas rutas metabólicas. En particular, vamos a hablar en la charla en mayor proporción de lo que sería la compartimentalización dentro de una organela que es única de los kinetoplástides, que es el glicosoma. El glicosoma es una organela que, dependiendo del estadio, puede estar más o menos representada en la célula, ¿ok? Es decir, en cuanto al número de glicosomas, y está presente en todos los kinetoplástidos. ¿Esto qué significa? Que es un factor común en la evolución de este grupo de individuos. Además de eso, está presente en todos los estadios de los parásitos. ¿Esto qué significa? Que es una organela, desde el punto de vista metabólico, esencial para el desarrollo de todos los estadios del ciclo de vida del parásito. Motivo a eso, ha sido objeto de mucho estudio para promover la búsqueda de eso que les dije al principio, de blancos quimioterapéuticos que serían específicos para el desarrollo de una estrategia racional contra las tripanosomiasis en general, contra los kinetoplástides en general. Hoy en día se sabe, cuando se descubrieron en el 77 por Fred Doppler en Trypanosoma brucei, se creía que era una organela única, nueva, pero hoy en día se sabe que son más bien microcuerpos similares a los perocisomas. De hecho, más recientemente, ya el término de glicosoma ha perdido relevancia desde el punto de vista organela y se denomina más bien perocisomas like, es decir, organelas similares o semejantes a lo que son los perocisomas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que adicionalmente a lo que tenemos en los perocisomas de células de mamíferos y células de levadura, fíjense que me estoy yendo en todo el espectro evolutivo de las células, además de eso, tienen compartimentalizada parte de la ruta glicolítica. Por eso es que al principio se denominaron glicosomas, porque se creía que era una exclusividad esta organela en el sentido de que era la única que compartimentalizaba parte de una ruta. En este caso ya se sabe que la principal diferencia entre los verdaderos perocisomas y los glicosomas es básicamente la compartimentalización de parte de la glicólisis dentro de esta organela. Esta organela, similar a perocisomas, tiene una membrana, una sola bicapa lipídica, que es selectivamente permeable. Esto va a ser muy interesante que lo mantengamos presente hasta el final de la charla, porque todo lo que ocurre dentro de esta organela implica que las rutas metabólicas que están allí deben ser provistas de ATP y deben ser provistas de poder R2 como el NADH. ¿Qué significa que deben ser provistas? Que no puede entrar desde afuera, ¿ok? Esta organela tiene esa membrana que selectivamente impide tanto la salida como la entrada de estas moléculas. Por lo tanto, ellos, desde el punto de vista metabólico, desarrollaron estrategias para mantener diferentes tipos de rutas metabólicas, además de parcialmente la glicólisis, mantenerlas dentro de esta organela y mantener lo que se necesita para que esas rutas metabólicas estén constantemente activas, que sería básicamente energía y poder redox. Adicionalmente a esto, el glicosoma vino a permitir hipotetizar o teorizar el hecho de que la glicólisis en estos kinetoplástides no sea regulada en sus puntos de control clásico, hexoquinasa y fosfofructoquinasa, que estén encerradas dentro de esta organela, permite aislar la relación ATP-ADP del glicosoma con respecto a lo que sería el citosol. Y esto es muy importante, porque imagínense que estos parásitos entren, por ejemplo, los que están en el torrente sanguíneo, con una disponibilidad de glucosa aproximadamente de 5 milimolar, y son capaces de robarse esa glucosa de los pedejos. Entonces, ellos serían capaces de fosforilar 5 milimolar de glucosa y desarrollar completamente la glicólisis. Pues básicamente eso traería como consecuencia que el balance ATP-ADP del citosol se vería disminuido, depletado, y el efecto que esto tendría sobre las células hospederas sería muy deleterio, ¿ok? De hecho, en Trypanosoma brucei, en la forma sanguínea, la acidificación de la sangre, producto de la presencia de Trypanosoma y de su metabolismo, es gracias a esto. Los niveles de piruvato que se producen en presencia de una alta parasitemia de Trypanosoma brucei
es lo que provoca o genera la acidificación de la sangre y, por supuesto, lo que deriva en lo que se llama la enfermedad del sueño. ¿Ok? En el caso de Trypanosoma cruzi, esto está, digamos, por el parásito y, por supuesto, en Trypanosoma brucei, controlado por el hecho de que aislamos o se aisló en un compartimiento aquellos elementos que podrían ser, desde el punto de vista, contrarios a la vida, porque estarían generando efectos como sería la disminución de los niveles de ATP y como sería además la producción de elementos fosforilados que tendrían un efecto osmótico en la célula. ¿Ok? En líneas generales, nosotros tenemos que los glicosomas, esto es tema de investigación todavía, pero se tienen ideas que han ido cambiando con el tiempo, pero desde el punto de vista evolutivo, por supuesto lo que tenemos con el ancestro eucariota es que tenemos una glicólisis que no está compartimentalizada y la mayoría de las células se fueron por esa ruta. Esa glicólisis que no está compartimentalizada, es decir, que está en el citosol, tenemos enzimas que son capaces perdón, de hacer glicólisis, las flechas azules, y gluconeogénesis, las flechas rojas. ¿Ok? Desde el punto de vista evolutivo, hubo una divergencia, ¿ok?, en el desarrollo de estos individuos con la aparición de los diplonemas. Recientemente, en el año 2016, se postuló este trabajo donde se encontraron compartimentalizadas algunas enzimas de las rutas, de rutas metabólicas, como la glicólisis. Se sabe que estos individuos no consumen glucosa porque no tienen la capacidad de incorporarlo. Y en un principio se cree que la compartimentalización fue adoptada por estos individuos para generar o realizar gluconeogénesis. ¿Ok? Cuando hubo esa separación de la línea diplonema de lo que son los kinetoplástides, se incorporaron, por supuesto, dependiendo del ciclo de vida y de la disponibilidad de glucosa. Esa presión selectiva llevó a la incorporación de enzimas que son capaces de hacer glicólisis. Entonces, en este caso, tenemos una organela que es muy versátil, que es capaz de hacer glicólisis hasta cierto punto, vamos a ver cuál es, y también son capaces de desarrollar gluconeogénesis. Tema que es de controversia, pero hasta hoy en día se han encontrado enzimas como la fructosa bifosfatasa, la aldolasa y otras relacionadas, como la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, relacionadas con el hecho de que ellos puedan hacer gluconeogénesis. Entonces, en este sentido, pues vemos al glicosoma que ha venido cambiando y adaptándose dependiendo de la estrategia evolutiva que ellos hayan adoptado. Y en el caso de los parásitos, por supuesto, ellos se encuentran con entornos ricos en glucosa, a diferencia de diplonema, que es un individuo de vida libre, y este hecho significó una presión selectiva para optimizar el desarrollo de la glicólisis y de esta forma pudiesen optimizar ese consumo de glucosa para proveer la energía necesaria para las diferentes rutas metabólicas que se llevan a cabo en el parásito. Fíjense que hay una interconexión, que vamos a hablar de esto más adelante, entre lo que ocurre en el glicosoma y lo que ocurre en la mitocondria. Por supuesto, esa interconexión viene dada por la versatilidad que ellos tienen de consumir aminoácidos. Aquí tenemos un ejemplo, un esquema metabólico de uno de los tripanosomas más estudiados hasta la fecha, que es el Trypanosoma brucei. Como se recordarán, en su ciclo de vida, él tiene dos formas, una además de otras, pero desde el punto de vista metabólico interesante, que son la forma procíclica, que se da en el insecto vector, y la forma sanguínea, que se da en el humano. Desde el punto de vista de que consumen, recordarán, la forma procíclica es capaz de consumir aminoácidos y glucosa, y la forma sanguínea es capaz única y exclusivamente de consumir glucosa. Lo hacen utilizando esta estrategia metabólica. Vamos a ampliar aquí un poco para enfocarnos primero en lo que es el metabolismo glicolítico. Y como podemos ver, ¿qué es lo que pasa en el glicosoma? Por supuesto, la ruta es activada con la entrada de la glucosa. Y cuando yo digo que es parcialmente compartimentalizada, es porque tenemos identificado que en este estadio, que es el estadio procíclico, se encuentran 6 enzimas
sigan esta línea, 6 enzimas que son capaces de metabolizar o oxidar la glucosa hasta 1,3-bifosfoglicerato. ¿Ok? De allí el 1,3-bifosfoglicerato sale fuera de la organela y es consumido en lo que sería el citosol por las enzimas que están presentes en el citosol, la fosfogliceratosa quinasa, la fosfoglucomutasa, y la enolasa. Esto genera un metabolito que se llama fosfenolpiruvato, que ustedes saben cuál es, que está aquí en este esquema metabólico en una encrucijada. Ahorita vamos a volver a este punto. Entonces, lo importante, adicionalmente a todo esto que les he mencionado, es que la forma procíclica, entonces, consume glucosa hasta 1,3-bifosfoglicerato en el glicosoma. En condiciones aeróbicas, este parásito prácticamente lo que produce, producto de la acción del consumo de glucosa, es succinato. Y vamos a ver también, un poquito para acá, que produce acetato, producto del metabolismo mitocondrial. ¿Ok? Adicionalmente a esto, vamos a entrar en un punto importantísimo que es válido para cualquiera de los kinetoplástides que les voy a mostrar. Que se recuerdan ustedes que yo les dije que esta membrana era impermeable o semipermeable o selectivamente permeable, fue el término que utilizamos, a ATP y NADH. ¿Esto qué significa? Que lo que ella consuma aquí adentro tiene que suministrársele de nuevo dentro del glicosoma, porque no lo puede traer de afuera. En ese sentido es una isla, ¿ok? Entonces, fíjense acá que tenemos 2 puntos de consumo de ATP, ¿ok? Al inicio de la ruta metabólica, y esos ATPs tienen que ser regenerados dentro del organelo. Si nos damos cuenta, más allá de ese punto, no hay un sitio para regenerar ATP, es decir, no hay una quinasa que fosforile a nivel de sustrato para producir este ATP. ¿Qué estrategia adoptaron ellos? Adoptaron la estrategia de incorporar un conjunto de enzimas que las vamos a llamar enzimas auxiliares de la glicólisis, porque sin ellas no se puede dar la glicólisis en este tipo de tripanosomatis, en la forma procíclica de Trypanosoma brucei. ¿Y cuáles son esas enzimas auxiliares? Unas enzimas, entre ellas tenemos la PECCK, que la conocemos como una enzima gluconeogénica, pero que está en el citosol de la célula. Tenemos la malato deshidrogenasa, una enzima mitocondrial generalmente, la fumarasa, que también es mitocondrial, y una especie de succinato deshidrogenasa muy bien caracterizada, que a diferencia de la que está en la mitocondria, este succinato deshidrogenasa es soluble, no es membranal, y ella utiliza al el NAD como cofactor de transferencia de electrones. ¿Están viendo la diferencia? La que está en la mitocondria, que es esta que está acá, la succinato deshidrogenasa, utiliza en vez de NAD, aquí en la membrana, en vez de NAD, estaría utilizando FAD. ¿Ok? ¿Qué significa esta incorporación? Significa incorporar una quinasa en este punto para regenerar el ATP que fue consumido acá. Y además de eso, implica incorporar 2 deshidrogenasas, la malato deshidrogenasa y la succinato deshidrogenasa, para regenerar el NAD que consumió la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de estrategia es muy elegante, ¿ok? Porque esto que está acá permite que la glicólisis siga funcionando. ¿Qué implicaciones tiene adicionalmente a esto? Se recuerdan que les había dicho que el fosfenolpiruvato está en una encrucijada, en un mecanismo de encrucijada, donde podemos encontrarnos que él tiene 2 caminos. Puede ser consumido por la piruvato quinasa clásica que nosotros conocemos en todas las células, producir piruvato, y este piruvato ir a la mitocondria y allí ser consumido por distintas rutas que vamos a especificar ahorita, o puede entrar al glicosoma para que esta ruta se dé. Pues lo que nosotros creemos y hemos discutido por mucho tiempo y estamos de acuerdo con lo planteado por otros investigadores, es que aquí hay una competencia entre un transportador de fosfenolpiruvato, que todavía no se conoce, y la piruvato quinasa en términos de afinidad por este fosfenolpiruvato. Entonces se cree que en determinadas condiciones este transportador es más afín al fosfenolpiruvato que lo que sería la piruvato quinasa para que esta vía pueda seguir funcionando. ¿Ok? Y de esta manera la glicólisis no se detenga. ¿Ok? Fíjense que hasta ahora he hablado
de una glicólisis en términos, en términos, digamos, de presencia o ausencia de oxígeno. Aquí no se necesita oxígeno para que este círculo o este ciclo continúe su trabajo constantemente. Entonces, ¿eso qué implica? Que aquello que vimos en la tabla anterior, donde en presencia o en ausencia de oxígeno el consumo de glucosa era similar, lo estamos viendo acá, más o menos el por qué o cuál sería la explicación desde el punto de vista metabólico. Otra particularidad que ha sido descubierta en varios trypanosomátidos es la presencia de esta enzima, la piruvato fosfato diquinasa. Es una enzima de planta, no es una enzima que está presente, por ejemplo, en células humanas. Se ha estudiado como blanco quimioterapéutico, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista metabólico es muy interesante porque esta enzima permite consumir a partir de PET, producir piruvato, regenerando el ATP. ¿Ok? O sea que sería otra posibilidad. No se iría obviamente por esta vía, sino que al ser consumido por esta enzima, básicamente estaría contribuyendo a la producción de piruvato. Obviamente esto trae un inconveniente que cuando el fosfenol piruvato se va por esta ruta, la regeneración del poder redox no es total. Pero fíjense qué es lo que pasa. Y nosotros tenemos 2 deshidrogenasas para regenerar un solo punto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no toda la ruta necesita ir hacia la excreción de succinato, o sea que parte de ese fosfenol piruvato dentro del glicosoma puede ser consumido por la piruvato deshidrogenasa sin afectar el balance redox. Todo esto está relacionado a la forma procíclica, que como yo les dije, tenía, o tiene, mejor dicho, una cadena transportadora de electrones perfectamente funcional, un ciclo de Krebs funcional. Entonces, el piruvato o malato que entra al glicosoma puede incorporarse, bien sea vía una enzima que es muy particular, esta que tenemos acá, acetato succinato CoA quinasa, para producir ATP. ¿Ok? Entonces, fíjense que sin entrar al ciclo de Krebs directamente ellos pueden producir ATP. Es decir, que si aquí no hay oxígeno, ellos pueden utilizar esta estrategia para producir ATP directamente. ¿Ok? O, por supuesto, también la incorporación a través de lo que sería la ruta de producción de succinato, donde todos estos NADH serían entregados a la cadena transportadora de electrones para producir finalmente ATP. Aquí en la mitocondria vamos a encontrar otra particularidad que es casi exclusiva de Trypanosoma brucei, que es la presencia de esta señora, que es una oxidasa alternativa. Esta oxidasa alternativa, la 26, es una oxidasa que no entrega electrones al oxígeno. Es decir, esta oxidasa alternativa lo que hace es robarse los electrones del glicerol 3-fosfato y transformarlo en dihidroxiacetona fosfato, la cual se vuelve a incorporar a la ruta glicolítica. Por eso, perdón, en presencia de oxígeno, yo había dicho que no necesita oxígeno, si necesita oxígeno obviamente porque es una oxidasa, en presencia de oxígeno, estos electrones que salen de acá van al oxígeno. En presencia de oxígeno, esta ruta alimenta de dihidroxiacetona fosfato a la ruta glicolítica y por eso es que ellos exclusivamente producen succinato o acetato, ¿okay? En condiciones aeróbicas. En condiciones anaeróbicas, ellos podrían producir acetato, succinato, pero además de eso, pueden producir glicerol. ¿Por qué? Porque el glicerol trifosfato no tiene a quién entregarle los electrones en la mitocondria porque no hay oxígeno. ¿Ok? Entonces, este glicerol trifosfato se acumula, rompe la barrera termodinámica porque esta enzima más bien trabaja en esta dirección, es decir, en fosforilación de glicerol, rompe la barrera termodinámica y contribuye a la producción de ATP. Entonces, en condiciones anaeróbicas podemos tener producción de glicerol, producción de succinato y de acetato. ¿Ok? Ahora, esta es la forma más compleja que vamos a ver desde el punto de vista metabólico. Vamos a ver que el caso de Trypanosoma cruzi es muy similar. El caso de Leishmania es un poquito más complejo. La forma más simple que se ha estudiado es la forma sanguínea, donde vemos que prácticamente toda la glucosa consumida en condiciones aeróbicas va a terminar en piruvato. ¿Ok? También tenemos la oxidasa alternativa, es la única que funciona en condiciones anaeróbicas, perdón, aeróbicas en la forma sanguínea, y no hay oxidasa, no hay cadena transportadora de electrones, por lo tanto esta producción de ATP es prácticamente nula. ¿Para qué sirve la oxidasa alternativa? Para lo mismo que servía acá, que es robarle los electrones a este señor para que el dihidroxiacetona fosfato los carbonos entren directamente a la ruta glicolítica. ¿Qué pasa en ausencia de oxígeno? Que en ausencia de oxígeno, de nuevo, este señor se acumula, se produce glicerol,
produciendo ATP dentro del glicosoma para regenerar el que se consumió arriba. Y en condiciones de anaerobiosis, estos parásitos producen cantidades equimolares, es decir, la misma cantidad de glicerol con respecto a piruvato con respecto a la cantidad inicial de glucosa o los carbonos iniciales de glucosa que fueron introducidos. Entonces vemos que aquí el cambio de estadio cambió la estrategia desde el punto de vista metabólico de lo que hacen estos parásitos durante esta parte del desarrollo del ciclo de vida. ¿Qué pasa con los aminoácidos? O sea, desde el punto de vista comparativo, vamos a ver primero esto, tenemos una tabla de resumen que nos estaría indicando cuál es el estadio del ciclo de vida y qué son capaces ellos de hacer. Fíjense, todos son capaces de hacer glicólisis, compartimentalizada en parte. La única que produce piruvato es la forma sanguínea, el resto no. Todas producen acetato menos la forma sanguínea. Fíjense que en todos estos aspectos la forma sanguínea no contribuye. El resto es similar. Lo que nos da una representación esquemática simplificada que tenemos acá, donde vemos que las tres líneas, la amarilla que corresponde a Trypanosoma cruzi, la azul que corresponde a la forma procíclica y la roja que corresponde a la forma sanguínea. Vemos que todos son capaces de degradar parcialmente la glucosa dentro del glicosoma, pero la estrategia que utilizan fuera del glicosoma va a depender si hay o no hay oxígeno, si está equipada o no con una mitocondria funcional, y la participación del consumo de aminoácidos está estrictamente relacionada con el hecho de que esta mitocondria sea funcional y que, por supuesto, haya oxígeno en el sistema. Cuando les decía al inicio que Trypanosomatides como Trypanosoma brucei es capaz de consumir aminoácidos, me refería a esto. Fíjense que se ha estudiado para el caso de Trypanosoma brucei y un poco menos para el caso de Trypanosoma cruzi. Se ha estudiado qué pasa cuando está presente la glucosa o cuando no está presente la glucosa. Por supuesto, en la forma sanguínea, ¿okay? En la forma procíclica. La forma sanguínea, ese tipo de estudio no se puede hacer porque ellos no consumen aminoácidos, ¿no? Entonces, cuando está la glucosa presente, por supuesto, el metabolismo glicosomal gana relevancia en producir ATP para que la célula pueda subsistir. Lo hace a través de, por supuesto, lo que ocurre en el glicosoma, también en parte lo que ocurre en el citosol con la piruvato quinasa y esta enzima que yo les mencioné, que era prácticamente una enzima exclusiva de lo que está presente en la mitocondria, que es la acetato succinato CoA quinasa. ¿Ok? Fíjense que todo esto lo puede hacer en ausencia de oxígeno. ¿Qué hace él en presencia de oxígeno? Pues en presencia de oxígeno, él puede consumir aminoácidos, pero fíjense, como la glucosa está presente, el consumo de aminoácidos se ve disminuido. Sin embargo, en ausencia de glucosa, que sería el caso A, fíjense cómo gana relevancia, el grosor de las flechas, gana relevancia el consumo de aminoácidos, por supuesto, para mantener los niveles de ATP en condiciones adecuadas requeridas por las células. ¿Ok? En la forma sanguínea ya sabemos que exclusivamente depende de la glicólisis y, por supuesto, no hay prácticamente producción de ATP a nivel mitocondrial. Con el caso de los aminoácidos, muy brevemente, esto es lo que pasaría con una mitocondria completamente funcional. Fíjense el grosor de las flechas, prácticamente el glicosoma aquí no participa, ¿no? Y un ejemplo de los aminoácidos que consume, entre otros, tenemos a la prolina, donde es incorporado a través de una serie de reacciones de reducción, es incorporado el ciclo de Krebs para, por supuesto, producir ATP a través de la succinil-CoA quinasa y producir poder redox a través de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Poder redox que va a ser incorporado a la cadena transportadora de electrones, succinato que en la mayoría de los casos va a ser producto de excreción. Fíjense que los productos de excreción también cambian, ¿no? Aparece el acetato como producto de excreción minoritario, porque acuérdense que él viene principalmente de los carbonos de la glucosa, pero aparece en muchísima mayor proporción alanina. ¿Ok? Entonces, los productos de excreción también cambian dependiendo de lo que él esté consumiendo. Para el caso de los glicosomas en general, visto todo esto, nos podríamos quedar con la idea de que dentro de los glicosomas solamente ocurre glicólisis, ¿sí? Con la subsiguiente producción de ATP, con su balance, todo esto que les he explicado, y poder redox, ¿ok? Pero además de eso, también se han registrado en los glicosomas por diversas metodologías
la parte de la ruta pentosa-fosfato, sobre todo la parte oxidativa que genera poder redox, la parte de la ruta de biosíntesis de terlípidos, de la oxidación de ácidos grasos, de biosíntesis de isoprenoides, de biosíntesis de pirimidina y el rescate de purina. Entonces, ¿esto que implica? Fíjense las flechas, lo que implica tener todas estas rutas metabólicas es que debe haber un balance de energía. Por supuesto, no todas ocurren a la vez. Se sabe que bajo ciertas condiciones ocurre una biosíntesis isoprenoide, que no es otra cosa, sino una célula que está en alto estado de división, y por supuesto el poder el redox biosintético aportado por la ruta pentosa-fosfato tiene que ser mayor en esas condiciones. Y así, diferentes ejemplos. También vemos cómo se genera pirofosfato en diferentes rutas. Pirofosfato sabemos que es una molécula tóxica para el metabolismo intermediario, y eso implica que debe haber una forma de eliminarlo. Se postula que una de las formas de eliminar pirofosfato es a través de la enzima piruvato fosfato diquinasa, que consume pirofosfato. Pero recientemente también se ha postulado que el pirofosfato podría ser eliminado del glicosoma a través de una estructuras proteicas en la membrana que forman poros que permiten que, el paso de esta molécula. ¿Okay? Entonces tenemos que los glicosomas, además de glicólisis, hacen otras rutas metabólicas que deben estar balanceadas dentro de ese glicosoma para poder ser funcional. Balanceadas me refiero en cuanto a términos energéticos y en cuanto a términos de poder redox. En el caso de tripanosoma, nosotros hicimos un estudio hace ya cierto tiempo que nos permitió evidenciar que ellos son capaces de consumir glucosa, como vimos en la tabla, a una alta velocidad, pero hasta cierto punto, ¿ok? Después de un cierto punto de niveles de glucosa presentes en el medio de cultivo, ellos comienzan a consumir aminoácidos. ¿Esto qué significa? Que tenemos un switch metabólico. Fíjense que a diferencia de T-Brucei, donde si está presente la glucosa, ellos no consumen aminoácidos prácticamente, estos señores más o menos trabajan igual. Es decir, cuando la glucosa llega a ciertos niveles, se activa o hay un switch metabólico para el cambio de consumo de aminoácidos. Por supuesto, el metabolismo glicosomal pasa a un segundo plano y el metabolismo mitocondrial vendría a ganar en proporción. Nosotros hemos sido capaces desde hace tiempo de aislar los glicosomas y recientemente publicamos un estudio de proteómica de estos glicosomas aislados en ambas fases de cultivo, es decir, en la fase exponencial de crecimiento y en la fase estacionaria de crecimiento. Queríamos ver si, al igual que T-Brucei, en el caso de Trypanosoma cruzi, hay también un cambio en los patrones de expresión, en las proteínas, en el equipamiento enzimático de las proteínas presentes en esos glicosomas. Solamente voy a presentar para el caso de la glicólisis, investigamos también otras rutas, y fíjense que ella es muy similar al caso de Trypanosoma brucei procíclico, con la diferencia de que ella tiene el paso de, consumo de 1,3-bifosfoliserato, lo puede hacer dentro del glicosoma porque tiene una fosfoliserato quinasa dentro del glicosoma, o lo puede hacer fuera porque también tiene una fosfoliserato quinasa fuera. Pero fíjense, además de esa pequeña, digamos, salvedad de las diferencias que pueden haber, también se encontraron otras diferencias interesantes, que es la capacidad potencial de que estos parásitos puedan consumir manosa o puedan consumir galactosa por componentes de las rutas que fueron encontrados en ese estudio de proteómica. ¿Ok? Adicionalmente a ello, pues por supuesto, detectamos enzimas que están involucradas en la ruta auxiliar de la glicólisis, que ya les expliqué, y enzimas que son muy interesantes para la producción de lactato y etanol como productos de excreción. Hace ya cierto tiempo se reportó que Trypanosoma cruzi era capaz de secretar lactato y etanol por estudios de RMN que han sido más o menos descontinuados, pero esto nos estaría permitiendo postular que estos parásitos son capaces de, bajo ciertas condiciones, utilizar estas rutas metabólicas para, a partir de piruvato generado por la piruvato fosfatodiquinasa, deshacerse o regenerar esos electrones que fueron consumidos a nivel de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, como vemos, es un caso muy similar, salvo la versatilidad que tienen estos parásitos para consumir
otras fuentes de carbono como manosa y galactosa. Leishmania es muy similar también. En este caso se parece más a Trypanosoma cruzi que a brucei por el hecho de consumir galactosa, pero también se ha postulado que ella puede consumir N-acetilglucosamina o N-acetilglucosamina per se. Dentro del glicosoma tiene el equipamiento enzimático para reducir o transformar en un primer término, tiene esta quinasa para transformar en un primer término e incorporar a la ruta de glicólisis y poder extraer a partir de estas fuentes de carbono energía necesaria para la producción para el sobrevivimiento de estas células, ¿no? Ahora, Leishmania también puede consumir galactosa, porque está presente enzimas como la galactosa quinasa dentro de esos glicosomas. Es capaz de generar poder redox a través de la ruta oxidativa de la vía pentosa-fosfato. Entonces, tiene un glicosoma también bastante versátil. Además de eso, ella es el único kinetoplasti hasta la fecha perfectamente corroborado y reportado que produce un polisacárido de reserva de energía, que es el manógeno. Lo hace por un equipamiento enzimático, por supuesto, relacionado con la vía pentosa-fosfato citosólica y enzimas que le permitirían incorporar carbonos de esta fuente de energía, de la N-acetilglucosamina, para guardar como sustancia de reserva o utilizar como fuente de glicosilación, que sabemos que es muy importante para la Leishmania evadir el sistema inmune. Ella también puede consumir glicerol y puede consumir aspartato. En este caso, el aspartato lo hace utilizando unas transaminasas que están presentes en el citosol. Como producto de excreción, muy similar a lo que hace cruzi y brucei, genera succinato, genera acetato a partir de los carbonos de la glucosa y genera alanina a partir del metabolismo de aminoácidos. Si se recuerdan la tabla, les dije que también eran capaces de consumir ácidos grasos porque tiene una ruta de beta-oxidación muy activa a nivel mitocondrial. Ahora, ¿qué pasa con tripanosomas menos estudiados? Por ejemplo, en este caso tenemos un primo de Trypanosoma brucei que se llama Trypanosoma evanzi. Este Trypanosoma evanzi es muy particular porque es un tripanosoma que existe o digamos, ha sido descrito en Latinoamérica, muy poco estudiado, pero recientemente se ha reportado por estudios de filogenética que es como un primo de Trypanosoma brucei. La única forma que se ha estudiado en el laboratorio es la forma sanguínea y por lo tanto queríamos saber si esta forma sanguínea era desde el punto de vista metabólico equivalente a la forma sanguínea de Trypanosoma brucei que ya les he explicado recientemente. ¿Con qué nos encontramos? Que estos señores son muy similares porque ellos son capaces metabólicamente de excretar piruvato, pero fueron evidenciadas por diferentes técnicas que no voy a puntualizar por razones de tiempo, fueron evidenciadas enzimas que están utilizadas por otros tripanosomátides para producir el balance energético y redox dentro del glicosoma. Es decir, fueron detectadas la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, fue detectada la malato deshidrogenasa y la succinato deshidrogenasa. ¿Esto qué significa desde el punto de vista metabólico? Que ellos tienen la potencialidad de producir succinato. Esto es algo que habría que hacerlo, habría que estudiarlo, la capacidad de producir succinato, ver cómo los niveles de succinato en una parasitemia elevada cambiaría, etcétera, etcétera, en sangre. ¿Por qué en sangre? Porque hasta ahora es la única forma que a diferencia de T. brucei, que se ha podido estudiar este tripanosomático, ¿no? No crece en medios de cultivos definidos ni indefinidos, y la única forma de obtenerlos es a través de parasitemia en ratas. Fue evidenciada la presencia de la primera enzima de la ruta de pentosa-fosfato, por eso quedamos aquí con una incógnita en saber si la que está presente en el citosol y en el glicosoma es funcional, una ruta vía pentosa-fosfato que no estaría reportado en la forma sanguínea de T. brucei. ¿Se acuerdan la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? El otro parásito que es de interés para nosotros, porque es un parásito que exclusivamente está presente también en Latinoamérica, es el Trypanosoma rangel, que desde el punto de vista filogenético es muy parecido al Trypanosoma cruzi. Sus estudios en metabolismo eran prácticamente nulos, no habían estudios de metabolismo de Trypanosoma brucei. Y entonces nosotros también nos dedicamos a evidenciar por diferentes técnicas cuál era el equipamiento enzimático de la forma epimastigote de Trypanosoma brucei crecidas en medios de cultivo.
Entonces, en este caso, este señor consume perfectamente la glucosa. De hecho, la consume a una velocidad equivalente a la de Trypanosoma brucei forma sanguínea. Eso nos sorprendió muchísimo, porque desde el punto de vista metabólico es muy parecido a Trypanosoma cruzi. Aquí lo estamos viendo. ¿Ok? Sin embargo, la capacidad que ellos tienen de consumir glucosa es bárbara, ¿no? Consumen glucosa a niveles muy elevados. Se consiguió la glucosa sulfato de deshidrogenasa, lo cual nos plantea la misma duda que en el caso de Vance, de si son capaces de consumir, de tener una vía pentosa fosfato funcional en el citosol. También evidenciamos, o tenemos ciertas evidencias que habría que corroborar por proteómica y genómica, la presencia de posiblemente la oxidasa alternativa, aquella que solamente está presente o ha sido descrita hasta ahora en Trypanosoma brucei, forma procíclica y sanguínea. Entonces, esto nos deja también una interrogante, porque ellos podrían entonces estar utilizando este loop de acá para poder regenerar el NADH. Adicionalmente a eso, la potencialidad que ellos podrían tener de consumir galactosa por la presencia de galactosa quinasa, nos deja entonces la duda o planteada de si ellos podrían consumir galactosa además de glucosa. Fíjense que en el citosol se reporta una enzima que es capaz entonces en este caso de producir alanina, que es una transaminasa, la alanina, una transaminasa alanina aminotransferasa, perdón. Y en cuanto a la mitocondria nos encontramos con algo muy interesante. Estos señores en medios de cultivo, porque ellos sí los podemos investigar en medios de cultivo, como les dije, son capaces de consumir glucosa perfectamente, inclusive a una velocidad superior a lo que lo hace T-Cruzi, pero no son capaces de consumir aminoácidos. Lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora es que en medios que no tienen nada de glucosa, estos señores no pueden proliferar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que pareciera que tienen un mitocondrión poco desarrollado, poco, vamos a llamarlo así, funcional. Son capaces de producir ATP en la mitocondria, pero utilizando esta enzima que ya le he descrito para los quintoplástides que ya les he mencionado, eso le daría la potencialidad de producir acetato, pero no vimos actividad marcadora de consumo de aminoácidos, ni tampoco vimos la generación de amonio en el medio de cultivo, que es uno de los marcadores que utilizamos para investigar el metabolismo de aminoácidos. Entonces, esto nos plantea una interrogante que todavía está por investigar, la potencialidad que ellos tendrían de consumir aminoácidos o si ellos están exclusivamente limitados al consumo de glucosa y galactosa. Esto en particular es algo que hay que investigar y que posiblemente en un futuro pues tengamos mayores datos que nos permitan visualizar mejor la potencialidad de ellos de consumir aminoácidos. ¿Por qué es interesante además desde el punto de vista metabólico? Porque para los que no lo conocen, Trypanosoma rangeli es inocuo para el ser humano. Es decir, lo podemos estudiar sin correr ningún riesgo, desde el punto de vista metabólico, lo podemos estudiar sin correr ningún riesgo para el humano. ¿Qué significa? Que en el laboratorio podría ser un perfecto modelo de estudio para ver cómo podrían afectar diferentes parámetros que nosotros queramos evaluar dentro del glicosoma o en este mitocondrión que hay todavía por estudiar. Bueno, en líneas generales, esto era lo que les había preparado para el día de hoy. No me quiero ir sin agradecer a los miembros del laboratorio, que son todos estos que están acá, con la colaboración, por supuesto, de nuestro principal, digamos, asesor externo, que es el profesor Paul Mitchell, en Edimburgo, la colaboración de Richard Berkshire en Glasgow para los estudios de proteómica y de Melissa Gualdrón en el ISO de Barcelona para diferentes estudios de metabólica y proteómica. Por supuesto, miembros del laboratorio coordinados por el profesor Juan Luis Concepción. Entonces, muchas gracias por escucharme. Estamos ubicados acá, en esta pequeña parte del mapa, al norte del sur, y les resalté en rojo lo que sería Mérida. ¿Okay? Estaríamos a la orden por acá. Esta es la Facultad de Ciencias, ubicada en la base de la cordillera andina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Wilfredo. Hermosísima clase. Ojalá podamos hacer el curso alguna vez en Venezuela. Ojalá sí. Sería maravilloso.
Sí, ¿Está eso es José cierto. Luis por ahí o no, José Luis? A ver, Creo que no está. está ahí aplaudiendo. Muchas gracias. Gracias, profe. Mira, una cosa que me llama la atención con respecto a la nomenclatura, que le llaman al efecto Pasteur inverso, cuando debería decir Sí, efecto Pasteur, porque el efecto exacto. Pasteur inverso sería que se incrementara el consumo de glucosa en aerobiosis y disminuir en anaerobiosis, que fuera así. ¿Por qué usaron Sí. ese? Yo trabajé en ese campo un tiempo, pero realmente es increíble, ¿no? Porque dicen no hay efecto Pasteur. Ahí tenemos que echarle la culpa al doctor Casulo, porque él fue el que acuñó el término y lo ha defendido durante todo este tiempo. Y bueno, los que estudiamos metabolismo nos hemos quedado con ese término, pero usted tiene toda la razón, se puede decir Oye, prácticamente que no hay efecto Pasteur. con respecto a la propuesta de Ulrike, yo creo que te puedes animar, Wilfredo, a que lo hagáis en Mérida, porque en Mérida están las condiciones adecuadas de seguridad y de alojamiento que podría ser. No veo porque yo en Caracas no me atrevo, porque Caracas es una ciudad muy complicada, y tengo las facilidades acá, pero la ciudad en sí es muy complicada, pero no Claro. veo que no, el acceso a Mérida podría ser bueno si se conectan a través de Maracaibo, por ahí, que entran por ahí. Bueno, ahorita se está entrando, hay muy reducida conexión con Maiquetía, ¿no? Se está entrando por el Vigía, ¿no? Esa sería una complicación porque el Vigía, para los que no conocen, está como a hora y media de Mérida. La ciudad como tal tiene un aeropuerto pequeño que todavía no está trabajando. Desde el 2018 está cerrado y recientemente están haciendo intentos por volverlo a aperturar. Si se apertura sería genial porque pues las personas podrían llegar directamente a la ciudad y no tener que hacer el viaje de hora y media desde el Vigía a Mérida, ¿no? Que trae ciertos inconvenientes, sobre todo con el clima, cuando está lloviendo mucho, por esta época del año precisamente, hay peligros de deslizamientos y todo esto, entonces muchas veces el tráfico es interrumpido y eso pues trae consecuencias, ¿no? Y si se activa el aeropuerto Carnevali de aquí de Mérida, pues podría ser una muy buena alternativa, ¿no? El profesor José Luis Ciertamente. conoce Mérida. Hay dos preguntas pedidas, primero a Sí, Adriana y después Aldo Solari. Gracias, Ulrike, y bueno, gracias por la charla que fue muy clara y muy linda, la verdad que la disfruté. gracias. Yo quería hacer una pregunta que es, ustedes que han hecho los estudios de proteómicos, ¿verdad? De los glicosomas. Según tu opinión, ¿cuán dinámicos son los contenidos, ¿no? de los glicosomas? Esa es una pregunta. Ahí va, eso. Ajá. Si Esa tienen es una alguna pregunta. idea, porque Ajá. hay idea de que las proteínas que se encuentran, los estudios proteómicos, las proteínas que se encuentran dentro de los glicosomas, no necesariamente tienen las secuencias de localización, digamos, canónicas. Hay como ahí una dinámica que a mí me intriga y te quería preguntar como experto si tenías una idea de cuán dinámicos son desde el punto de vista de ese proteico. Bueno, es una pregunta muy interesante porque a diferencia de Brucei, si ustedes vieron en el caso de Brucei, él se transforma en un glicosoma exclusivamente glicolítico en la forma sanguínea y en la forma procíclica diversas rutas metabólicas, ¿no? Para el caso de Cruci, lo que nosotros encontramos en ese cambio exponencial estacionario, que fue el que nosotros estudiamos, no estudiamos unos tripomastigotes metacíclicos verdaderos, sino serían los tripomastigotes metacíclicos de cultivo. Lo que nosotros logramos evidenciar es que el cambio es mínimo, aproximadamente un 90% de similaridad entre las dos glicosomas que encontramos de la fase exponencial temprana y la fase estacionaria tardía, ¿no? Entonces pareciera que ese switch metabólico que ellos experimentaron no influyó mucho en el cambio del equipamiento enzimático,
pero sí hay un cambio notable en muchas proteínas que no están identificadas hasta ahora, que son las llamadas hypothetical protein, que no tienen una función definida, muchas de ellas desaparecen, otras inclusive no estaban en una fase, aparecen en otra. Y eso nos llamó mucho la atención y nos tocaría analizar esa base de datos e ir viendo, a medida que se vayan actualizando las bases de datos del proyecto TRIC-TRIC, a qué corresponderían y qué funciones podrían estar empleando. Ahora, en base a lo que sería la incorporación al glicosoma, lo que usted dice es muy cierto. Tenemos la señal canónica y es lo más fácil, la PTC1, la PTC2 o las indeterminadas, ¿no? O aquellas que se van cargando, que es la que llamamos piggybacking, ¿no? Que se va a una enzima que no tiene secuencia de señal montada sobre la otra para incorporarse al glicosoma. Todos estos modelos han sido planteados, pero aún así hay muchas proteínas que no se sabe cómo llegan al glicosoma, ¿no? Sobre todo proteínas que están involucradas con rutas metabólicas, por ejemplo, la glicólisis, ¿no? Nosotros tenemos a la triosafosfato isomerasa y una de las isoenzimas de la PGK que no tienen secuencia de señal canónica, pero obviamente están dentro del glicosoma. Entonces allí hay mucha tela que cortar en cuanto a cómo sería la incorporación de ese tipo de proteínas en una organela como el glicosoma. Perfecto. Aldo. Hola, Wilfredo. Hola. Qué bueno escuchar vías metabólicas y cómo estos parásitos viven en diferentes ambientes. Mira, a mí me llamó la atención respecto de que hay muchos tripanosomas, especialmente Brucei parece, que hay variantes diskinetoplastídicas. Sí. Es decir, que han perdido el DNA del kinetoplasto y por lo tanto no tienen las enzimas de oxidación fosforilativa y por lo tanto la glicólisis es lo único que puede entregar energía al parásito. Yo te quería preguntar si se les ha ocurrido o hay estudios estudios de proteómica en ese tipo de variantes sin kinetoplastos, como para ver si eso cambia un poco la situación entre una cepa wild type y una que no tiene kinetoplasto, pero que igual funciona con glicosomas. Lo que se ha visto en ese sentido es solamente en T. brucei, ¿no? O sea, no se ha replicado el modelo en otros trypanosomátides, lamentablemente, porque es muy interesante ver qué pasaría en otros trypanosomátides, ¿no? Pero en el caso de T. brucei, sí hay estudios de proteómica que han comparado cómo se hace más dependiente un procíclico del consumo de glucosa. Eso es lo que ellos han visto, ¿no? Es decir, lo que se esperaba en ausencia de una cadena transportadora de electrones, que es lo que se vería afectado con la eliminación del DNA kinetoplastídico, es que ellos, a pesar de teniendo mitocondria, esa mitocondria desde el punto de vista energético no es funcional. Entonces ellos se vuelven más dependientes de un metabolismo glicolítico. O sea, pasarían a ser prácticamente lo que es un sanguíneo, siendo ellos un procíclico. Desde el punto de vista energético, dependen casi que exclusivamente de la glicólisis. Lo que sí no recuerdo bien es si se afecta la tasa de consumo de esa glicólisis. Pareciera que no, por lo que vimos al inicio, de que tanto la forma procíclica como la forma sanguínea consumen la glucosa a velocidades equivalentes, ¿no? Eso sí, digamos, podría cambiar en la forma que ha perdido ese kinetoplasma. Pero además de eso, es interesante su pregunta por el hecho de que uno puede manipular las herramientas metabólicas que estos parásitos tienen. Pues se ha intentado manipular haciendo lo mismo que se hizo con el kinetoplastide, haciéndolo con el glicosoma. ¿Ok? Se intentó hacer con Brucei. ¿Qué pasa si yo le quito el glicosoma a estos parásitos? Pues simplemente son mutantes no viables, ¿no? Lo que demuestra la importancia que tiene esta organela en lo que sería ese metabolismo intermediario. O sea, no son viables inclusive en presencia de aminoácidos, que en teoría podrían serlo, ¿sí? Porque en teoría ellos todavía tienen la mitocondria funcional y podrían incorporar o generar a partir de allí ATP. Pero a pesar de eso, esto, lo que encontraron y se reportó hace cierto tiempo para Brucei, es que en ausencia de glicosomas, estos parásitos no son viables, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Wilfredo. Listo.